la competencia general del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, claro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El artículo primero de la ley lo define, obviamente, como un tribunal de justicia, un tribunal dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que obviamente sigue estando dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, en tanto el presidente tiene todavía el poder, el power, para remover a los magistrados. Claro, conforme a lo que dispone la ley, no es nada más por gusto, aunque a veces pareciera que así ocurre. Pero bueno, la cuestión es de que estamos con la caracterización del tribunal. El artículo primero, que entra la ley orgánica por ahí. ¿De qué? Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué tal se llevan el examen? ¿Sencillito? ¿Carismático? ¿Sí? Pues ni modo, así son algunos exámenes para enfrentar emergencias. Ni modo, se salvaron del examen clásico, pero siempre es bueno. ¿Sí? Y anda. La presente ley es de orden público de interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a los principios de, esto no estaba, esto es nuevo, esto en algunos casos lo dábamos por sentado, pero es que también no dejen de ver que como ahora forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como ahora va a sancionar a servidores públicos en casos de faltas graves, bueno, pues entonces va a ser necesario hacer este tipo de aclaraciones para que otros que van a acudir al tribunal, y especialmente nos referimos ahora a los servidores públicos que van a ser juzgados y que además ya no solamente van a litigar aquí los especialistas en materia fiscal o en materia administrativa, sino también van a litigar quienes defiendan a servidores públicos que no necesariamente son especialistas en materia fiscal o administrativa, sino que nos vamos a ver invadidos por laboralistas, por penalistas, por otro tipo de abogados, hasta en materia familiar, de repente le cae, no sé, un asunto defendiendo a un servidor público y obviamente pues no se va a negar la asesoría o la defensoría, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué principios van a regir la actividad del tribunal? O sea, esto es algo, repito, novedoso. Y esto, ojo, solo este párrafo cuarto del artículo primero de la ley nos da para una tesina, buena, bonita y barata. ¿Sí? Veamos, ¿ya estás ubicada o quién está ubicado por ahí? A ver, Karen. Las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad. Uno, de legalidad, por favor, esto ya es obvio, Miguel. Claro, yo sé que para ustedes, para mí hasta es ofensivo, convivieron, leyeron la ley de variedades vegetales, ¿verdad? Hasta el cansancio y tal vez alguno decía, ¿a poco es una ley de estas? Creo que los aquí presentes no. Todos dirán, no, si ya alguna vez la había yo revisado en propiedad 1 o en propiedad 3, o tal vez hace los servicios social en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pero en fin, el principio de legalidad, obvio. Obviamente el tribunal debe acatar lo que dispone la ley. Por favor. Máxima publicidad. Esto es derivado del artículo 6 constitucional a partir de la reforma en materia de transparencia. Obviamente el tribunal debe proveer sobre la máxima publicidad. Ya están superándose
buena parte de los criterios tradicionales, en los que yo me formé, por cierto, en cuanto que solamente las partes interesadas podrían tener derecho a acceder a los expedientes. Ahora ya existe el criterio de que si las partes manifiestan su aquiescencia, puede darse la información concerniente a los procedimientos en los que son parte, ¿sí? Hay variaciones, en algunos tribunales se señala de que si el particular no manifiesta que se acceda o no a la información, se entiende que no lo acepta. En otros tribunales se dice lo contrario, o sea, si no dice que no lo acepta, que no permite que se acceda a la información, se accederá. Ahí es una interpretación del artículo 6, donde se dice en transparencia se andan matando en nombre de las transparencias y no de esas que luego se engalanan a las señoras en los bautizos. Y luego, respeto a los derechos humanos. léelo bien, no te rías. Respeto. Es serio, esta materia es seria. Respeto a los derechos humanos. Bien, hay cada cosa que uno ve en un bautizo, pero bueno. Ya se viene de los 15 años, ¿verdad? De una tornafiesta. Bueno, respeto a los derechos humanos. También esto, pues, perdóname, Miguel, esto ya está en el artículo 1 constitucional, es una obligación constitucional, sin duda alguna, no hay duda alguna. Pero, ojo, no está de más. Continúa, por favor. Verdad material. Verdad material. Aquí, ojo, se trata de superar el criterio clásico en materia de responsabilidades tanto penal como ahora responsabilidad administrativa. Que no nos guiemos solamente por la verdad formal. En este tribunal lo que ha prevalecido, dominado y seguirá dominando, porque no hay de otra, en lo que hace al contencioso administrativo clásico, va a ser la verdad formal. Lo que está en el documento, ¿sí? Y de entrada, si no se admiten las confesionales de las autoridades, pues va a ser muy difícil que lleguemos a un criterio de verdad, de verdad material. Cosa distinta que tenemos en los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas. Porque ahí sí, sin duda alguna, vamos a llegar a revisar cuestiones de verdad material. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Firmaste o no firmaste? ¿Revisaste las bitácoras? ¿Estuviste presente en la licitación? ¿Tuviste una entrevista previa con los licitantes? Ya sea en Casabel, en La Frontera, en un antro de esos que ya no existen. ¿Tuviste esa reunión o no la tuviste? O sea, le van a estar preguntando al servidor público hasta qué calcetines usó el día de la licitación. ¿Sí? Obviamente ahí estamos entrando a criterios de verdad material, pero obviamente hay un principio que más adelante va a proteger a los servidores públicos y que está a continuación enumerado. ¿Continúa? Razonabilidad. Razonabilidad. Obviamente no es nada más la aplicación de criterios basados en el silogismo al que estamos acostumbrados en el contencioso administrativo o en materia fiscal, como lo enseñó en el recurso, ¿sí? O como lo pueden ver ustedes en materia de variedades vegetales, ¿sí? No, ya cuando hablamos de razonabilidad, obviamente es porque en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos va a estar presente la figura del indicio. El indicio es muy importante para tratar de llegar a la conclusión de que el servidor público efectivamente incurrió o no en responsabilidades administrativas e inclusive responsabilidades resarcitorias. ¿Sí? ¿Continúa? Proporcionalidad. Obviamente, por muy sátrapa que haya sido, por muy escandaloso que haya sido el proceder del servidor público, la sanción tiene que ser proporcional. Recuerden que aquí hay un criterio en materia penal que no debemos descuidar. Hay administrativistas que se espantan con esto y la verdad es que recuerden que cuando hablamos de imposición de responsabilidades, que esto era muy común
en el ámbito de la administración pública y ahora va a ser propio del tribunal, hay que aplicar criterios de tipo penal al momento de sancionar, al momento de, como dicen los penalistas, al momento de individualizar la sanción, ¿sí? Y el principio penal al que hago referencia está en el artículo 22 constitucional. Hay que entrar por ahí la Constitución, el 22, respecto precisamente a la proporcionalidad de la pena. Este precepto está reflejado en el 22. Hay administrativistas que yo los entiendo, yo lo haría también, ¿sí? Pero por lógica jurídica, si aquí estamos hablando de imposición de sanciones por malas conductas, por conductas denominadas ilícitas por el ordenamiento jurídico, que por lo tanto son conductas típicas, conductas que están ¿dónde? En la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Bueno, pues entonces en esa o en otras leyes donde se señale la sanción, donde se señalen las conductas, corresponderá la sanción respectiva a partir del principio de un crimen, una pena sin ley. Pero aquí no hablamos de crimen, no hablamos de delito, hablamos de falta administrativa, y esa falta administrativa está sancionada no con una pena, sino obviamente con una sanción administrativa, válgame la expresión. Y obviamente debe haber una razonabilidad y proporcionalidad, y aquí estamos hablando de la proporcionalidad entre la sanción y la conducta desplegada. Por mucho que haya pontificado la magistrada Miranda de Wallace, el magistrado Nelson Vargas, el magistrado Fernando Martí y el santo Papa López Dóriga, pues no, o sea, puede ser que se hayan escandalizado, como por ejemplo yo vengo escandalizado y por eso es que titubeé a la hora de buscar el salón, porque obviamente es inconcebible la portada del TV Notas, donde Aninel es desplazada por Eiza, o sea, permítanme dar aquí su vida. A ver, usted dice la Constitución, venga, artículo 22. Vean el TV Notas del día de hoy y serán consternados como yo. Quedan prohibidas las penas de muerte, de humillación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Bien. Toda pena deberá escuchen. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ahí está. Esta idea que es penal, mutatis mutandis, se traslada al ámbito de sanciones administrativas por una sencilla razón, una razón de carácter constitucional, muy añeja, mucho anterior a la novedosísima idea de los derechos humanos. Esto es muy viejo. Criterios que se aplican para las sanciones penales, con mayor razón se aplican para las sanciones administrativas, con la debida proporción. ¿Sí? Que quede claro. O sea, esta es una, ojo, es una garantía, este no es un derecho humano, abogados, esta es una auténtica garantía constitucional que su compañero va a poner a leer. La última parte, infine. O sea, lo que sigue. Sí, no, lo que acabas de leer hace rato, la última parte. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Sí, o sea, debe haber una relación, gracias, entre la conducta desplegada, pero también el bien jurídico que se afectó, independientemente del tratamiento mediático que se le haya dado. ¿Sí? Como ahora esas acusaciones de este señor Giovanni contra Ninel, contra la pobre de Ninel, acusándola injustamente. ¿Sí? Porque si el traje es justo, la chica también lo es. ¿Alguna duda o comentario que tengan, regaños, proclamas? Vean que también aquí en el 22 ustedes destacan una cosa. No aparece como pena prohibida el examen para llevar. Bien. Y luego, gracias. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia. ¿Se da cuenta? Eso es un criterio penal. Y habrá que se espante y diga, esto es con la materia penal. Sí, ¿y qué? O sea, no está mal. ¿Sí?
A menos que alguien que nunca haya llevado asuntos en materia de responsabilidades me salga con la batalla de babas de que esto es algo penal y que no es digno de la materia administrativa. Nos va a llenar las manos de grasa, sin duda alguna. Nos vamos a manchar aunque sea con aceite de oliva. Pero ni modo, es el criterio, ¿sí? Y si la presunción de inocencia impera para la materia penal, desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que ahí es donde aparece la presunción de inocencia, ¿cómo qué? ¿Qué es la presunción de inocencia, abogados? Yo sé que obviamente no son penalistas, escogieron la mejor de las salas de concentración. Son muchos, son 59, ya me. ¿Dónde va la lista? No, las compañeras deben levantar la mano todas. Yo. La lista. Ella va a la lista. Entonces, por favor. No, sí, pero ¿qué es? Muy bien, ya lo explicaste. ¿Otra vez, fuerte? Muy bien, pero ¿qué es jurídicamente? Ya lo explicó su compañero perfectamente, eso no lo voy a objetar. Pero ¿qué es la presunción de inocencia? Una garantía. ¿De? Una garantía. ¿De? ¿Vas bien? ¿Vas solo? Imagínate, eres como, ya casi lo veo, lo estoy profetizando. Espero que pasen. Primera gran profecía. Segunda, Orbelín Pineda frente a Corona este sábado a las 17:15. Desgraciadamente no voy a poder ir. Si no puedo ir a la entrega de reconocimientos, debería estar yo ya formado ahí en el Estadio Azul o diciéndole al maestro del Palacio. No es cierto lo que dicen de mí, maestro, yo nunca digo. Si te vienen a contar. A ver, compañero, ahora sí, Daniel. ¿Es una garantía de qué? ¿Abogados? No. Es una garantía de trato. ¿Sí? Es una garantía de trato. No puedes forzar al servidor, bueno, sí, en este caso al servidor público o al particular involucrado en actos de corrupción, no lo puedes obligar a declarar en su contra. Ahí está la presunción de inocencia. Tu autoridad tienes que probar de manera clara, evidente, exhaustiva y concluyente, como dice la tucita, él fue. 3 huastecos, Ismael Rodríguez, ¿sí? No te pide página. Él fue, o sea, ¿con qué lo pruebas? ¿Sí? No es nada más decir, él me mintió, él lo hizo. No, o sea, pruebas. Y obviamente de acuerdo a esos principios que estamos analizando, de legalidad, máxima publicidad, respecto a los derechos humanos, verdad material, ¿verdad? Prueba la verdad material, o sea, necesitamos los documentos, necesitamos testimonios, necesitamos inspecciones que nos lleven a efectivamente comprobar la verdad. Todo esto, vean ustedes, no está dedicado nada más a la responsabilidad administrativa, va dedicada a toda la actuación del tribunal, ¿sí? Obviamente, todo esto se ha aplicado, pero por ejemplo, la presunción de inocencia la podríamos hacer valer en el caso que yo les dejé de variedades vegetales. Claro, ustedes lo trabajaron en materia de recurso, pero pongamos que el recurso lo pierden. Bueno, espero que saquen buena calificación, pero pongamos que el recurso lo pierden, ¿sí? Que a pesar de que consultaron a Fausti Handa, bueno, ni modo, tuve que ir con esa maestra acosadora que maestra se juega el pollo, ¿sí? Me rindo, pero ayúdame. Quid pro quo. Vean, en materia de recursos no importa, pero en materia del tribunal, si el asunto llegara al tribunal, el caso que yo les planteé, ¿ustedes harían valer la presunción de inocencia? Sí. ¿En qué sentido? En que no se le notificó la primera resolución. ¿Sabes qué? Yo nunca, jamás fuimos notificados del procedimiento de revocación. ¿Sí? Mira, te traje estas presas, no son de California, son de Aguacho, ¿verdad? ¿Alguna compañera se sintió identificada y decir, yo soy fresa y ahora sé dónde voy a ir a trabajar? En el ámbito de las variedades vegetales.
En fin. Gracias. Entonces, si se dan cuenta que ahora esto que durante mucho tiempo, hasta inclusive lo vamos a extender a la materia fiscal, diciendo yo sí pagué. ¿Sí? Y a mí no me vas a salir a mí no me vas a sacar de mi verdad de decir que yo pagué. ¿Sí? La autoridad va a tener que probar que efectivamente no pagó. ¿Sí? Eso va a ser espantoso para la autoridad administrativa y la autoridad fiscal. ¿Sí? Porque realmente esto que solamente está dedicado a servidores públicos se va a extender a las demás materias. Los fiscalistas están horrorizados. Yo digo, pues ni modo, mijo. Ahora sí, prepárate para lo que viene. Porque es un cambio radical. No lo vamos a ver de inmediato. Lo vamos a ver tal vez dentro de 3 o 4 años cuando empiecen a crear los amparos contra resoluciones en donde los abogados digan, ¿sabes qué? Esta ley que entró en vigor el día 19 de julio de 2016, ¿sí? Esta ley que entró en vigor a partir del 19 de julio de 2016, ojo, me obliga a exigir que se aplique el criterio de presunción de inocencia en ese asunto de materia fiscal o en materia administrativa, no necesariamente responsabilidad de servidores públicos, ¿sí? Pero en fin, eso es lo nuevo, es lo de novedad. Ahora, lo que viene a continuación, perdón, eso sí se queda, pero más que claro en materia de sanciones administrativas, no solo en materia de responsabilidades de servidores públicos, sino también para la materia fiscal. Y esto es un principio que ya se estaba manejando desde hace mucho tiempo, pero ahora tiene un punto legal. Por favor, Karen. Tipicidad. O sea, la sanción administrativa, la falta administrativa y su respectiva sanción deben estar consagradas ¿dónde? En una norma general. La cuestión es que en materia administrativa hemos vivido, y digo hemos porque yo me incluyo, puesto que soy de los aquí presentes el más, bueno, soy el vejete del grupo, mejor dicho el más antiguo, ¿no? Porque eso del vejete me recordó a Lilia Prado, en donde dice que primero el billete antes que el vejete, ¿verdad? No, mejor viejo. La cuestión es de que a mí me tocó todavía un tiempo en que las sanciones administrativas aparecían en los reglamentos. Ahora con esto viene un cambio radical. Si una sanción administrativa está en el reglamento, perdóname, esto va para afuera. Porque obviamente el tribunal, al registro por el criterio de tipicidad, ¿qué es lo que va a decir? A ver, vamos a revisar que la sanción administrativa que la falta y su respectiva sanción administrativa esté en la ley. Ya no va a ser admisible que esté en un reglamento. Aunque la ley permita que el reglamento consagre, establezca faltas y sanciones administrativas, esto ya no va a poder ser. Lo cual también es bueno, sí, a mi particular punto de vista. Y por último, esta que de veras sale sobrando, es la gringada, es un término gringo que de repente Leo Zuckerman, la señora esta de pelo raro, ¿cómo se llama? Que está en el Colegio de México, que se siente la última persona del desierto, Denise Dresser. Todo el mundo se llena la boca de unos años para acá de debido proceso, ¿sí? Todo el mundo habla del debido proceso, ¿sí? Porque obviamente están aplicando un criterio norteamericano, due process of law, o sea, el debido proceso legal, el debido proceso legal. Es una gringada, pero nosotros ya lo teníamos, como decimos aquí en México, desde antes. O sea, es lo que nosotros hemos llamado siempre garantía de audiencia, auditur altera pars, ¿sí? Oír a la parte contraria, o sea, todos tienen derecho a expresar lo que a su derecho convenga, a aportar pruebas y obviamente a ser oído y vencido en juicio. Todo eso que hemos manejado durante años, así con esa terminología clásica de nuestro sistema, bueno, pues ahora los pseudoelegantes, los yupitecas utilizan el término debido proceso, pero ese término, ¿qué crees? Ya lo manejábamos hace mucho tiempo. No me estás vendiendo más que un Mustang
65, pero ahora color chiclamino. Nosotros ya lo manejábamos color rojo intenso, rojo pasión. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Regaños, proclamas. ¿Alguien está esperando sacar 10 y superar a Nacho Céspedes? Pero el resto no dice de estar para que vale. Bueno, ya lo demás es más que nada el ejercicio presupuestal del tribunal. Me importa más entrar al artículo 3 de la ley que nos ocupa. Artículo 3, la competencia general del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Quién trae por ahí? Además, la ley. Gracias, Karen. Bien, a ver, Francisco. Artículo 3. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Muy bien. Esto lo cambiaron en la ley del 2007, porque antes el criterio era más exacto, preciso, conciso y macizo. Lo voy a leer de memoria. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación. Así estaba desde la ley orgánica del 1966, que se repite la ley orgánica del 77, que es en la que yo estudié. Luego se reitera en la ley del 2001, no es cierto, en la ley del 95, perdón, en la reforma del 2001, y luego vino una nueva ley en 2007. La nueva ley de 2007 estableció en el entonces artículo 14 este acápite que leyó su compañero. Antes era más fácil. ¿Por qué? Porque nada más atacaban resoluciones definitivas. No se podían atacar ni actos de trámite ni procedimientos complejos. Había que esperar a que terminara el procedimiento para que tuviéramos una resolución definitiva. ¿Queda claro? Bueno, porque ustedes recuerdan la clasificación del acto administrativo respecto a que hay actos de trámite y resoluciones y actos de ejecución. Bueno, pero en 2007 los litigantes encabezados por el licenciado Handel, aunque ya no era senador, pero metió la mano respecto a la reforma, y se estableció entonces estas tres figuras: resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos. ¿Qué es una resolución definitiva? El segundo párrafo del artículo 3 nos lo aclara. En el segundo párrafo nos encontramos qué se entiende por resolución definitiva. Por favor, Francisco. Pues bueno, es fracción segunda. No, párrafo segundo. Ah, es que el mío no tiene. Sí, cómo no, viene después de la fracción 19. Es el párrafo segundo. Ah, perdón. Yo te perdono. Ya. Sí. Ahora, en el examen, eso sí no te lo perdono. Sí, dice, para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo. 1. O cuando la interposición de este sea optativa. 2. Cuando estamos ante una resolución que no admite recurso. Son dos supuestos. O como dicen en otras áreas de concentración, son dos suponganos. El maestro José dice que el amor acaba y la grilla cansa. Qué bárbaro, 2 días de grilla lo cansan a uno. Estuve en el colegio académico el día de ayer por la situación que estamos viviendo aquí en la unidad, que no tenemos rector. Tenemos a la doctora Rondero como secretaria encargada de la rectoría, y la junta directiva ya le encargó al colegio que resolviera la situación y se formó una comisión, ya saben. Ya tienen a Miguel, por los que no, ayer no nos vimos, estaba yo ahí en la rectoría general. No. Pongamos negativa fija, muy bien, pero hay dos casos más claros. Que la negativa sí está señalada aquí, que es la fracción 15. 1. Resoluciones de recurso.
O sea, no, sí, o sea, interpones el recurso, por ejemplo, en materia de variedades vegetales, por ejemplo, caso. En materia fiscal. ¿Quién estuvo a punto de romper su relación amorosa por mi examen? ¿O quién fortaleció a una? O de repente se vieron a los ojos y dijeron, oye, nunca había visto tus ojos. Me había fijado. En fin, no sé. No sé, de repente así pasa. Es como una pareja de novios de mi generación en donde terminaron casados inclusive. Ella era súper copiona, bien copiona. Su novio también, pero ella era copiona a lo grande, o sea, la veíamos, copiaba los apuntes, el libro. Ella y otra compañera, después de eso les platicaré, pero platicaré el otro caso de la falda. No era mi falda, era una falda. Pregúntele a mamá o abuelita. Hubo faldas de mezclilla en los 80s que se abrochaban y desabrochaban por el frente con botones, así como el botón que trae el pantalón de mezclilla. Imagínense varios. ¿Ah, sí? ¿Todos los hacen? ¿O no los he visto? La cuestión es de que en este caso, que sí lo llegué a ver, esta compañera se ponía el acordeón en los muslos, acá y acá, y entonces se desabrochaba la falda para estar checando el acordeón. En fin, ¿por qué vino a reducir? Ah, porque no le copiaba. Pero ella era la copiona y él le copiaba a ella. O sea, él no era copión en cuanto que buscaba el apunte, nada. Él esperaba a que ella generosamente le dijera, como, ¿cuál Adelita? Ahí te va. Pero cópiale. En ese tiempo no se apoyaba a los novios. Pues sí. Todo esto viene a cuento porque el día que hicimos examen de propiedad 3 con el maestro Martín Díaz y Díaz, Martín nos dijo, saquen las leyes, saquen los apuntes, saquen las lecturas, saquen lo que quieran. ¿Sí? Yo me voy a dar cuenta quién está copiando. Y no, pues está, pues ahora sí que hay lodo, atasca. Sacó ese. Y Martín, en paz descanse, un gran maestro, de los mejores que yo tuve en la carrera. Martín, le plantó la S. Y al novio le plantó la B. Así la carne asada. Y así sonó el grupo, en el cambio. Y entonces ella, algo así como dice Karen aquí, pero lo vamos a suavizarlo por el horario de poco yo, se enojó y fue y le reclamó al maestro. Pero ¿cómo es posible que esto que el otro? ¿Cómo yo sé que ese? Ni modo, mija, sacaste ese, ahí se queda la S. No, que quién sabe qué. Porque él, que siempre me copia, ¿sí? Y el otro, el examen. Ella le pide el examen a él. Mira, no, yo no voy a comparar exámenes. ¿Sí? O sea, él sacó B por algo, porque seguro no copió como tú. Tú sí copiaste mi artículo, o sea, yo me leí. No puede ser que alguien sea tan tonto como para creer que yo no voy a saber cómo escribo. ¿Sí? Perdóname y te quedas con la S. ¿Sí? Y también recuerdo que en aquella ocasión un colega, por eso fue que se originó todo, porque un compañero muy brillante de la generación sacó B. ¿Cómo? ¿Yo B? No puede ser. Fue y le reclamó al maestro y le estuvo duro y dale. Y ahí fue donde por primera vez escuché yo en mi vida las palabras quiere llorar. El otro se aguantó y dijo, yo estoy peleando mi bebé. No, yo saqué bebé, yo estudié, el otro. Yo no copié, yo no sí vi los artículos y vi el código civil y todo, pero yo saqué, yo creo que tengo bebé. Y Martín no revisó su examen y le dijo, mira, yo no voy a perder el sueño si te pongo la MB. ¿Quién es la MB? Sí la quiero. Y así el grupo dijo, y se fue.
y la gente lo abucheó. Bien feo, fue muy feo esa ocasión, lo abucheó, se fue, ya se movió rodando con su bebé. De ahí fue que la compañera esta le dijera a Martín, dijo, si le cantó la MB, precisamente me la va a plantar, y peor, exhibió al novio. Y peor, yo no sé por qué se casó con ellos. Les puedo platicar esto después de llorar, pero bueno. Bueno, entonces estamos con que resoluciones que no admitan recursos son: 1, la resolución de un recurso, ¿está bien? Y 2, cuando no hay recurso. Si no hay recurso, si no se admite ningún recurso, si a la ley de variedades vegetales no se le aplica la ley federal de procedimiento administrativo, que sí se le aplica, así es, ¿verdad? Pues vale. Entonces, porque si alguien me puso código fiscal o invento recursos, pues ya saben. Hoy empiezo a revisar. Si mañana llego con las manos llenas de sangre. Entonces, no admite recurso. 1, resolución de recurso. 2, cuando no existe recurso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando la interposición de este sea optativa. O sea, si la ley prevé que el recurso es optativo o agotas el recurso, pues vamos al Tribunal Federal. ¿Queda claro? Que en este caso tenemos como recurso obligatorio el de la Ley de Comercio Exterior. O sea, ese recurso del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior se tiene que agotar. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Bien. Ahora, con todo lo claro de esto, que acabamos de leer, Francisco, fracción 13. Escuchen la 13 para de una vez descargar coraje, bilis, sapos y pedradas. Fracción 13. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. ¿Se dan cuenta? Invocando la doctrina del maestro del palacio, este es un precepto para idiotas. Si decimos que la resolución definitiva es aquella que resuelve en recurso en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones, ¿para qué lo repites? Porque hay gente que se mete a litigar en esta materia sin cursar materia administrativa fiscal. Para esas criaturitas del bosque, para esas perlas que están en el fondo del océano y salen a la superficie, a ellos está dedicada este precepto, ¿sí? Para esas ostras que nunca han litigado aquí, está dedicada esta fracción 13, ¿sí? Pues si está esto, pues ya quitamos el último párrafo, quitamos resolución definitiva y vámonos, ya se acabó, ¿sí? Pero esta fracción la pusieron en el año 2000. Esta fracción la pusieron en el año 1994 y desde ese día no me he cansado de decir, es un precepto para idiotas. ¿Está bien? Ni modo. Bueno, ahora sí, regresamos. La fracción primera. La fracción primera se refiere a una categoría de la jurisdicción administrativa que se me olvidó explicar. Las prisas, ni modo, perdón. Vean a su capítulo de categorías de la jurisdicción administrativa. La última categoría que me faltó, es la de control de legalidad de resoluciones de carácter general. Jurisdicción de control de legalidad de resoluciones administrativas de carácter general. Esta es una figura que viene de Alemania y de Italia. Ustedes lo saben, los que fueron mis alumnos, y creo que todo el grupo fue en el nombre del régimen de la administración pública, salvo prueba en contrario, ¿no? Como dicen en 39 minutos, lo recuerdo muy bien. Sobre todo los que me regañaron. Ha ido creciendo el conjunto de resoluciones administrativas de carácter general, o sea, normas oficiales, circulares, lineamientos, normas, criterios, lineamientos, metodologías,
instructivos, reglas técnicas, reglas operativas, o sea, está plagado el diario oficial de la Federación, ¿sí? Lamentablemente no leí el diario oficial de la Federación. Ha aumentado generosamente el conjunto de normas de carácter general. Y por eso es de que ahora se le da esta competencia a los tribunales administrativos para revisar la legalidad de resoluciones administrativas de carácter general. En México, el primer tribunal que tuvo esta competencia fue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ¿sí? Allá en la tierra del chorizo inventaron esta técnica, bueno, importaron esta técnica que viene de Alemania y de Italia, y luego ya llegó por jurisprudencia al Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ley vigente, con la nueva ley, se incorpora como fracción primera, con lo cual también rompe un encanto que duró mucho tiempo, que las primeras fracciones del artículo de competencia del tribunal estuviera dedicado a la materia fiscal. Pero bueno, veamos la fracción primera, Francisco. Primera, los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. A ver, quisieron quitar... Entonces, quitaron la materia de reglamentos. ¿Por qué? Ah, no, porque pues, obviamente el reglamento, ¿quién lo emite, abogados? Fuerte. Fuerte. El presidente, el ejecutivo, ¿estamos de acuerdo? Bien. Obviamente no es posible que el tribunal juzgue al presidente. Sí se lo puede juzgar y vamos a verlo en qué. Materia responsable patrimonial del Estado. Pero aquí dijeron, no, ¿cómo te vas a meter con el señor presidente? No, no, no. Es más, en aquellos tiempos lo representa el licenciado Juan José Céspedes Hernández, alias el Uyuyuy, amo y señor de vidas, honras y haciendas de la Progreso Nacional. Así que, pero ve la mala técnica legislativa. ¿Y quién emite decretos? Karen, dilo. Fuerte. El presidente. ¿Por qué lo pusieron? O sea, si sacas a los reglamentos, con mayor razón sacas a los decretos. ¿Sí? Pero bueno, ni modo, para que vean. Entonces son los acuerdos de carácter general y deben haber puesto cualquier resolución administrativa de carácter general. Por ejemplo, aquí que cabe perfectamente, abogados, la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, ¿desde cuándo se emitió la que actualmente rige en este año 2017? Diciembre de 2015. ¿Sí? No ha cambiado. Es más, la tenemos aquí, recientemente llegó acá a la librería. ¿Sí? Ahí está la miscelánea fiscal. Esa miscelánea fiscal puede ser impugnada aquí y sus anexos. ¿Sí? Hay que impugnarlos en caso, por ejemplo, ustedes son abogados de empresa, no nada más para proteger variedades vegetales, también lo que pueden hacer es protegerlas en materia fiscal, revisando puntualmente los anexos. O en todo caso se consiguen unos minions contables. Eso los identifican porque traen aquí una visera, traen unas mangas de plástico y sobre todo no se cambian corbata. ¿Sí? Ese es un minion contable. Ah, bueno, pues ahora revísate los anexos. ¿Sí? Antes ¿cómo se llama la bebida de moda de Starbucks? ¿Cómo se llama? Fantasía. ¿De colores? ¿Cómo se llama? ¿La que es de colores? De colores, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Trate un unicornio, ándale, y luego revisan el diario oficial. ¿Sí? Ah, no, en orden. El unicornio, los zapatos y luego revisan el anexo. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Algún contador que defiende a la raza de los contadores? Bien. Que los ha habido aquí en mi clase como alumnos ya han aguantado vara. Léelo otra vez, por favor. Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. ¿A qué se parece esto, abogados? ¿A qué técnica?
ustedes ya estudiaron recientemente en mi clase. Amparo contra normas generales. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué no intento mejor el juicio de amparo contra este tipo de disposiciones? Pues sí, a menos que haya pasado algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? No en el caso de las autoaplicativas, sino en el caso de que se trate del primer acto de aplicación de una norma de carácter general. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Que ahí es donde ustedes van a aplicar sus clases de arte dramático procesal con el cliente, porque ustedes no les van a resolver en caliente al cliente, ¿sí? Van a decir, bueno, ahora sí, quitamos la ley de barreras radicales, ahora sí vamos a estudiar derecho de las reglas, vamos a ver derecho de laboratorio. Es más, lo que se publicó en el diario oficial que les pasé en el examen sería una resolución de carácter general. No, porque están perfectamente señaladas quiénes o quiénes. Usen el término jurídico. ¿Los qué? Los obtentores. Ahí eran 4, ¿verdad? Sí. Ahí están 4, eso no es general. ¿Sí? Están perfectamente identificados. ¿Queda claro? Bueno, a ver, entonces, ojo, ¿cuándo acudiríamos al tribunal en lugar de ir al amparo? Y le pegaremos de gritos al cliente después de estudiar el asunto. Cuando se haya vencido el plazo. Se nos venció el plazo. ¿Qué plazo tengo yo para interponer un amparo contra el primer acto de aplicación, contra la norma general y su primer acto de aplicación? No, contra el primer acto de aplicación. 15, no le pegues. Evita la violencia entre las mujeres, por favor. Estamos protegiendo el género últimamente. Yo no voy a tomar clases de masculinidad, yo sí me cierro en el closet del machismo, ya. Bien, claro, ese closet ya está vacío, ¿no? Ya, hoy está. Aquí una de Pedro Armendáriz, aquí una de Pedro Infante y aquí una de Jorge Miguel. Escuchando canciones de Vicente Fernández. A ver, abogados. Sí, porque yo soy peleado con la maestra Iris y con la maestra Granillo desde que tomé clases de masculinidad. Oye, mi papá me la dio. Me enseñó lo que era el machismo. No, eso no es masculinidad. Ah, está bien, está bien. Ya estoy viejo. Chango viejo no aprende nada. Abogados, ojo, ¿qué plazo tengo para interponer la demanda ante el tribunal? 30 días. Se le fue el plazo. Y por eso vamos a ir al tribunal. Primero le vamos a pegar de gritos y decirle, ¿sabes qué? Esto se puede haber impugnado perfectamente en un amparo indirecto ante juez de distrito en materia administrativa contra el primer acto de aplicación, contra la norma y su primer acto de aplicación. Eres un inconsciente, eres un bellaco, eres... Y ahí le dicen todo lo que ustedes quieran. Actúen cual Carmen Montejo, cual el petazo del derecho. Pero ¿sabes qué? Tengo una solución. Tu hijo vivirá. ¿Sí? ¿Cómo? Pues vamos a ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más que, pues, eso implicará que tengas que aumentar un 0 más. O sea, ahorita no aplicamos la tarifa aquí que está publicada del despacho. Te van a incrementar un 0 más al cheque. Porque, pues, ¿sabes qué? Para mí va a ser un baldón, va a ser una ofensa que yo vaya a interponer este tipo de juicios cuando pude haber interpuesto el amparo, porque yo me voy a topar con mis exalumnos, con mis exalumnas que van a decir, ¿cómo vas a impugnar una norma de carácter general y su primer acto de aplicación? ¿Acaso se te fue el plazo? ¿Caso? Yo voy a ser el que lleve el asunto al tribunal, o a menos que lo haga en línea y que nadie me vea con un clic. Pero en cambio, cuando llegue yo al tribunal, wow, mi alumna, ni me acuerdo cómo te llamas, chula, pero saludos. Siempre pasa, no sé por qué. Ni me acuerdo ya de mis alumnas, lo lamento, ya estoy viejo. Pero que vean qué tipo de asuntos voy a llevar. Van a decir, se te fue el plazo, ¿verdad? Sí. Ay, Miguel.
sigue enseñando cosas al administrativo. Obviamente, esto es una vergüenza. ¿Se dan cuenta, abogados? Sí. Y por eso hay que aumentarle el 0. Mi vergüenza, mi prestigio vale un 0 más. ¿Queda claro? Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Obviamente, antes de irnos, la forma de atacar esto es muy sencilla. Primero ataco formulo agravios contra la norma general y luego contra el primer acto de aplicación. Porque si obviamente me decretan la nulidad del acto general, consecuentemente es ilegal el primer acto de aplicación. ¿Qué ventaja tengo en el amparo que no voy a tener en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? En el amparo, ¿qué gran beneficio obtengo, abogados? En materia de amparo contra normas de carácter general. Si me otorgan el amparo contra la norma de carácter general, ¿qué gran beneficio me otorgan? Que me la dejan de aplicar. Y aquí, se la van a volver a seguir. Perdón, se la van a seguir aplicando cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Esa es una gran desventaja y hay que aplicárselo al cliente para que llore en su hombro. Nos vemos mañana a las 8:30, donde nos vemos en el F. Ya nos vamos a ver siempre en el F206. F208, perdón. F208.